Ayer 11 de septiembre se cumplieron 24 años del atentado de las Torres Gemelas, que fue un cambio de paradigma en la política exterior estadounidense y provocó pues una nueva guerra de Occidente hacia los nuevos grupos terroristas de Daesh, Al-Qaeda, bueno, otros tantos que aparecieron en la década de los 90, que es lo que provocó también que en la década de los 90 apareciesen ese tipo de grupos cuando la Primera Guerra del Golfo, que fue entre 1990 y 1991, o la Segunda Guerra del Golfo, que en la cual ahí la ONU ya no participó, a diferencia de los años 90, y muchos de los países en principios del siglo XXI, Alemania, Francia, Rusia, se negaron a participar, que había armas en Irak. Los únicos que participaron fueron Estados Unidos, con el apoyo de Gran Bretaña y España, y bueno, algún país más, pero muy pocos. Y Francia, Alemania, Rusia y otras potencias, China también, se negaron. Y la ONU no dio, se mantuvo al margen, a diferencia de la década de los 90. La primera guerra del Golfo sí que la ONU aceptó, es la propuesta estadounidense, cosa que en el año 2003 no la aceptó. En el año 90 sí, en el año 2003 no. No aceptó, no, que es que la ONU en el año 2003 se mantuvo al margen, no quiso inmiscuirse en ningún conflicto. Y luego el problema es que hubo diferentes opiniones entre grandes potencias, como he dicho, Alemania, Francia, China, Rusia, pero sobre todo Alemania y Francia, que son la cultura occidental y pertenecen al bloque occidental, se negaron. Pero, por ejemplo, España, Gran Bretaña, eh, muchas, por ejemplo, Australia también, Nueva Zelanda, es verdad, que también dieron apoyo, sobre todo Australia dio apoyo y algún país más. No sé si puede ser, a lo mejor, si no recuerdo, ahora me viene bien a la mente, puede ser que a lo mejor Italia también diese apoyo, pero los principales que apoyaron la guerra de 2003, y esto lo digo yo siendo historiador, fueron Gran Bretaña y España, Estados Unidos. Es verdad que hubo más y otros de los que se negaron fueron las dos principales potencias enemigas hoy en día de Occidente, que han sido desde la Guerra Fría, como es Rusia, en su momento la Unión Soviética, y China. Y en Alemania y Francia, que eran aliados, se negaron a apoyar que había armas de destrucción masiva en Irak. Y luego también voy a hablar de la Guerra de Sucesión Española, que ayer, el día 11 de septiembre, se conmemora el Día de la Diada, el Día de Cataluña, que es un festivo regional de la comunidad catalana. Los atentados del 11S o del 11 de septiembre de 2001 fueron una serie de cuatro atentados terroristas suicidas de corte yihadista cometidos en Estados Unidos aquella mañana del 11 de septiembre de 2001 por el grupo terrorista Al-Qaeda. Quien estuvo al frente de Al-Qaeda fue Osama Bin Laden, que luego en 2011, bueno, pues las tropas estadounidenses lo encontraron, lo asesinaron y a partir de ahí la crisis de las Torres Gemelas produjo un cambio de paradigma en la política exterior estadounidense. Se produjo el primer ataque en suelo estadounidense porque Estados Unidos había tenido muy pocos ataques. Es verdad que Estados Unidos, cuando nació, tuvo la guerra civil eh, contra Gran Bretaña, esa especie de guerra civil que no fue una guerra civil, fue una guerra de la independencia, en la cual en 1783 nació un nuevo estado, un nuevo coloso, junto con el Imperio Ruso, a partir del siglo XIX. A partir de ahí, Estados Unidos siempre se inmiscuyó en los conflictos de América, dijo siempre América para los americanos y Europa para los europeos. En la Primera Guerra Mundial participó en 1917 por la entrada de Alemania en una de sus zonas y bueno, al final vio una amenaza a Estados Unidos y decidió participar en la Primera Guerra Mundial dentro del bando aliado. En la Segunda Guerra Mundial participó después del ataque de Pearl Harbor por parte de Japón. Y claro, después de la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, la crisis económica, la pandemia de 1918, la crisis económica, por cierto, del crack del 1929, ahí Estados Unidos se aisló de la política europea y aunque ya era, después de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra, una de las, bueno, era la principal potencia ya económica, junto con Japón, porque Europa había quedado devastada después de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí, desde 1945 y desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió ya en la principal potencia económica del mundo occidental, la Unión Soviética del mundo oriental, y hoy en día Estados Unidos tiene eh, pues,
principales aliados en Europa, aunque haya ahora divergencias por lo de Donald Trump con muchos primeros ministros y presidentes europeos. Y en ello, bueno, pues luego tienen los problemas también con Rusia, China, la conquista y por lo que estamos viviendo un nuevo periodo que se denomina, o se podría denominar, yo lo comento así, aunque no es, sería la Segunda Guerra Fría, entre comillas. ¿Y qué es lo que sucedió, por ejemplo, después de los atentados del 11S que provocaron pues, nuevos grupos terroristas por parte de estos grupos islámicos por diversos territorios del mundo occidental, entre ellos Europa, América, Oceanía, el 11M, el año 2004, fue uno de los atentados terroristas más eh, duros para la ciudadanía española y sobre todo madrileña. En Gran Bretaña también hubo atentados terroristas en 2005, que fue en verano, en julio. En Francia en 2015 también. En Cataluña en 2017. Y desde 2018 hasta la actualidad sigue habiendo atentados pues, por parte de individuos dentro de este tipo de grupos terroristas que o son individuales o van en grupo y provocan bueno, pues el pánico, el miedo pues, en la sociedad occidental. Entonces, hoy en día Occidente tiene un enemigo muy grave, que es sobre todo los grupos de Al-Qaeda, Daesh, y el problema no es que venga de ellos, sino que es que también Turquía y otros estados, otros países también siguen teniendo ese tipo de problemas, porque para mí, y esto es una opinión, es que esto todo viene de la década de los 90, cuando Estados Unidos y el resto de países aliados de la OTAN decidieron invadir y atacar Irak en aquel momento y luego, bueno, pues en 2003, ya en pleno siglo XXI, Estados Unidos con el apoyo británico y español y también italiano y de Australia y de Nueva Zelanda y otros países, aunque había países europeos como Alemania y Francia, que son potencias del bloque occidental que se negaron a participar. La ONU se, no quiso inmiscuirse en el conflicto de 2003, a diferencia de la década de los 90. Y ahí hubo diferentes divergencias entre los países aliados de la OTAN en aquel año, dicho en 2003. El día 11 de septiembre es la fiesta regional de la Comunidad Catalana o de Cataluña y se celebra este día debido a que el bando catalán, o sí, el Principado de Cataluña, porque en sí no era un reino, sino que era una corona, era un principado que pertenecía a la corona de Aragón, como Baleares, como Valencia y como bueno, parte del Mediterráneo. Provocó además que con esa libertad que tenían en la corona de Aragón, porque Felipe V quiso llevar a cabo una centralización del poder monárquico a través del absolutismo, como su abuelo Luis XIV. Fernando el Católico prefería, y esto lo comento yo, gobernar en Castilla que en Aragón, porque en Aragón tenía poderes limitados, en Castilla eran poderes ilimitados. Los monarcas sucesores de la dinastía de los reyes católicos, los Habsburgo, los Austrias, españoles, desde Carlos V hasta Carlos II, Carlos I, preferían gobernar en Castilla que en Aragón, por la limitación del poder absoluto que tenían los monarcas, cosa que los Borbones quisieron eliminar y centralizar el poder como existió en la figura de Luis XIV o en Francia. Con la muerte de Carlos II, el último monarca Habsburgo, en 1700, que fue el 1 de noviembre, provocó en España el estallido de la Guerra de Sucesión Española. Bueno, en un primer momento, Carlos II nombró de heredero sucesor de la monarquía española al príncipe elector de Baviera, que fue José Fernando de Baviera. Lo que pasa que murió en 1699, un año antes de la muerte de Carlos II, y todo ello provocó bueno, pues que al final el monarca Carlos II cambiase el testamento en favor de la figura de Felipe d'Anjou, que iba a convertirse en el futuro Felipe V y que era nieto de Luis XIV. Además, las potencias europeas ya veían Francia, Austria, que Carlos II iba a morir pues en breve y quién iba a aguantar tanto en el trono español. A partir de ahí, el trono español se disputó entre Felipe d'Anjou, que fue
Se convirtió en 1714 en Felipe V. Tuvo el apoyo de Francia, de su abuelo, y el archiduque Carlos de Austria, que fue el futuro emperador Carlos VI de Austria. Tuvo el apoyo de Austria para convertirse en monarca de España o ocupar el trono español. Ambos eran las dos principales bazas que tenían tanto Francia, a Felipe d'Anjou, como el archiduque Carlos de Austria o de Habsburgo para ocupar el trono de España. La guerra también tuvo un carácter de conflicto civil, porque se consideró una guerra civil, como la guerra de sucesión castellana, también Isabel la Católica, Juana la Beltraneja, bueno, todo el lío que hubo en 1474, allá por el comienzo de la Edad Moderna en España, pues también fue la guerra de sucesión castellana, pues, una guerra civil, y la guerra de sucesión española fue una guerra civil entre los diversos apoyos que tuvieron, por ejemplo, el bando borbónico o la corona de Castilla apoyó a la baza borbónica, al bando Borbón, a Felipe de Anjou, y los Habsburgo dieron el apoyo a Carlos de Austria, al archiduque Carlos de Austria. Finalmente, la derrota austriaca provocó la subida al trono de los Borbones en España, y durante todo el siglo XVIII se produjeron alianzas entre los Borbones españoles, los Borbones franceses, hasta que en 1789 estalló la Revolución Francesa y el panorama político exterior cambió en España. Es verdad que luego ya, después de la derrota de Napoleón Bonaparte, subieron al trono otra vez los Borbones, con Luis XVIII y Carlos X, pero Carlos X, como llevó a cabo una política absolutista muy radical, provocó en 1830 su caída y la subida de Luis Felipe de Orleans, que se convirtió en Luis Felipe I de Francia, que fue el último monarca de los Orleans, aunque en verdad no fue el último monarca, porque el último monarca en Francia fue la dinastía Bonaparte, que fue Napoleón III, el sobrino de Napoleón I, Napoleón Bonaparte, y a partir de ahí, bueno, pues en Francia desde finales del siglo XIX, desde la caída de los Bonaparte, los Borbones y los Orleans durante todo el siglo XIX, se convirtió en una república y es lo que sigue en la actualidad en el país. A partir de ahí, lo de la Diada, pues la Diada es una celebración que recogieron los catalanes o en sí Cataluña, con el objetivo de decir que ellos quisieron apoyar al bando austriaco, al bando de los Habsburgo, porque veían que tenían mucha mayor facilidad de gobernar, porque los virreyes ahí tenían mucho más poder que los propios monarcas. Como he dicho yo, Fernando el Católico, los monarcas, todos los herederos de los Habsburgo, como he dicho, Carlos I hasta Carlos II, tuvieron pues graves problemas e incidentes, sobre todo el incidente que tuvo Felipe IV cuando estuvo al mando el conde duque de Olivares, en el cual la región, una región de Cataluña se negó a llevar a cabo las armas, se rebeló contra la monarquía, contra Felipe IV y el conde duque de Olivares, su valido, y provocó al final, bueno, pues un enfrentamiento que durante un tiempo en la zona catalana se convirtió que fue además en 1141 hasta 1159, porque en 1159 retornó, porque vieron al final los propios catalanes de esa independencia que el monarca francés era incluso todavía mucho peor por el absolutismo, entonces al final prefirieron volverse con los austrias que tenían mayor libertad. Pero durante un tiempo, en 1140, 1141, sí, se produjo ese conflicto y además entre 1640 y 1659, casi 20 años, esa zona de la Cerdaña se convirtió en parte francesa. En 1159 se recuperó. En 1140, por cierto, Portugal se independizó de la monarquía española. Y a partir de ahí finalizo y comento que soy historiador y os he puesto este vídeo relacionado con dos acontecimientos totalmente opuestos, uno en la Edad Moderna y en la historia de España, y el otro con el comienzo de la dinastía borbónica en nuestro país, y eso que hubo diferentes dinastías, porque estuvo lo Bonaparte con José Bonaparte, Amadeo de Saboya, dos repúblicas, hasta que hoy en día, bueno, sigue la monarquía
al mando de los Borbones en nuestro país. Y el otro fue un acontecimiento en Estados Unidos que cambió el paradigma político y exterior de que Europa y Occidente tenía, bueno, el mundo occidental tenía un nuevo enemigo, que eran los grupos terroristas del Daesh, Al-Qaeda y otros tantos que surgieron tras la Primera Guerra del Golfo, la de Irak, que provocaron, bueno, pues, y han provocado, pues, numerosos accidentes y, bueno, accidentes, atentados en lo que es Occidente. Así que con ello finalizo, repito que soy historiador y si os ha gustado darle a like, suscribir, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.